Hechos, capítulo 7 y versículo 55 y 56. Y así dice en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gracias, amados, por esta hermosa palabra. Enséñanos el camino para llegar a esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, tomen asiento. Aleluya. Bueno, aplaudimos. Qué lindo. Es para Cristo. Toda la gloria, toda la honra. Bueno, qué lindo que nos reencontramos como cada semana por acá. Y bueno, los sábados a través de la visita de, podemos decir el pastor, ¿no? Claro. Él hace la función, ¿no? Pero tenemos que lograr a la nominación de él, ¿no? Porque es lo que es y no hay duda de que es lo que es. Amados, realmente hay una palabra que nos está llamando la atención y que parezca capaz que inaccesible, no sea eso motivo de incredulidad de que lo que logró Esteban, nosotros, vos y yo lo podemos lograr. ¿Qué? ¿Qué logró Esteban? Ver los cielos abiertos. Ver la gloria de Dios. Ver a Jesús a la diestra de Dios el Padre. Tremendo. Y esto viene de un hermano así como vos y yo. Un tal llamado Esteban, alguien que logró esto, alguien que asumió esto y que se nos dejó para que nosotros no solamente lo informáramos a nuestra humanidad, sino para que lo aplicáramos, ¿no? Eso que él tomó como camino para llegar a eso. Dios es un Dios que no se esconde, hermano, aunque vive allá en el tercer cielo, ¿no? Que está arriba de los cielos y todo lo llena. Él es alguien que se quiere revelar con mayor magnitud. Yo no sé en qué esplendor, en qué medida, en qué anchura y largura y profundidad de gloria conoces al Señor, pero déjame decirte que hay más. Decirte a vos mismo, hay más de Dios para mi vida. Hay mucho más, amado. Mirá que uno con las canas espirituales que uno tiene, y tengo algunas también, ¿no? Alguien me preguntaba hace un tiempo, pero pastor, usted se tiñe, no, yo no me tiño, Pero más allá de las canas espirituales que uno tiene, uno siempre sigue entendiendo y aprendiendo que de Dios se puede conocer más. Y cuando yo pensé en algún momento capaz, esto es todo, Dios me sorprendió con más. Y estamos hablando no tanto lo de Dios, sino a Dios mismo. Porque si lo tenés a Él, lo tenés todo. Dice que estamos completos en Jesús. Y esto, hermanos, esto es una clara muestra de que Él es alguien revelado y que se sigue revelando. No solamente que vino a la tierra, a la cruz del Calvario, que resucitó y al tercer día se levantó, sino que Él además se sigue manifestando. Y nosotros como que ante la realidad de que Esteban vio los cielos abiertos, eso nos implica la obviedad de que los cielos también se pueden cerrar. De que los cielos, diríamos así, hasta ese momento que, podríamos decirlo de esta manera, hasta el momento que él los vio ahí abiertos, como que pudieran estar algo como que cerrados o por lo menos invisibilizados. Estoy moderno para hablar, como invisibles. Pero la verdad que el Señor se te quiere hacer visible. Yo creo que Esteban, después de esta visión de los cielos abiertos, y como dice el versículo 56, ¿no? Que él dijo así en primera persona, dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso mayúsculo le tiene que haber hecho crecer a él impresionantemente en su fe. El que él hubiera sido después de esta revelación hubiera sido tremendo, ya Esteban era tremendo. Pero ¿por qué digo que hubiera sido tremendo? Porque bueno, aclaremos, en el caso de la historia de él, no de la nuestra, él después de esto murió.
Y esto nos puede decir también que, ¿por qué no antes de nuestra muerte el Señor se quiere revelar con cielos abiertos, no? Pero Él murió, en el caso de Él, porque fue el primer mártir cristiano. Y nosotros lo único que no nos vamos a parecer a Esteban en esta prédica es que vayamos a morir ya. Si alguno tenía ilusiones de morir ya, Dios te necesita un tiempo más acá abajo. Para mí el morir es ganancia, decía el apóstol Pablo. Y yo hablo de la muerte quizás en un ámbito donde la muerte es como un gran cuco, pero para el cristiano no. Y para este tampoco, porque cuando él ya se sabía que se le venía la muerte, no lo vemos para nada, en lo más mínimo y en lo más poquito asustado. Pero si él hubiera continuado en vida, hubiera sido un tremendo hombre de Dios con un crecimiento enorme, porque estaba viendo no lo que Dios podía hacer solamente por él, sino el Dios que estaba por él. Ese Dios que lo estaba viendo ahora casi que acá a la descubierta. Y eso es maravilloso, hermano, para que vos y yo lo obtengamos esto y lo entendamos esto como algo que es para nosotros también. Algo que nunca terminamos de saberlo y de conocerlo. Es más, cuando tengamos mayor revelación de la que hoy tenemos de Cristo y podamos estar bajo cielos abiertos, cielos que se hagan más abiertos y más anchos de lo que hemos conocido de Él hasta el momento, siempre después habrá más en ese conocer a Dios. De hecho, cuando lleguemos al cielo le vamos a ver tal cual Él es. Entre tanto, la visión y la revelación igual no es pequeña. Porque Él estaba viendo en forma notificada la grandeza de Dios. No en forma, diríamos, contada. No que alguien le estuviera solamente diciendo y contando en cuanto a Dios, sino que Él mismo estaba recibiendo su experiencia personal. ¿Me va siguiendo, no? Y cuando hablamos de quien tuvo esto, hablamos de una persona común y corriente como vos y yo. Porque en aquel momento había gente más encumbrada que Esteban, los apóstoles. Sin embargo, a Esteban se le dio esto. Esto es como para hablarnos a nosotros en el campo raso, al cual todos pertenecemos en Cristo, porque en verdad, ante la mirada de Dios somos todos iguales. Y como nosotros igual, aunque no estemos sobredimensionados, igual sí lo estamos ante la mirada del Señor, igual, aunque no seamos, lo que eran los apóstoles, comparándolo con Esteban, fue para Esteban también. Esto tan lindo y mayúsculo que es tener los cielos abiertos, que es tener lo gratificante de ver a Jesús. En eso, Hebreos 12, no puesto los ojos en Jesús. En eso de poder ver que Jesús está a la diestra del Padre, es como el sinónimo de decir Jesús está intercediendo por mi vida, porque Él vive para eso y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Y todo eso, hermano, agigantándolo, ¿no? En un momento de lluvia de piedras, ¿no? Porque era lo que le estaba pasando ahí. Contextualizando un poquito el momento, era un momento muy drástico, un momento calamitoso para Esteban. Pero Esteban venía en el vamos que venía, y si querés ver de dónde venía, miremos un poquito para atrás, en el capítulo anterior, en el capítulo 6, vemos cómo está ubicado este Esteban. Que luego Dios lo iba a premiar en un momento difícil, y el más difícil, el más angustioso de su vida, lo iba a premiar con una revelación mayúscula, maravillosa, donde todo él habría de sentirse sobremanera exaltado, ungido, animado, y todos los pormenores que podamos y por mayores ponerle a eso, inimaginable que lo que es estar delante de los cielos abiertos y ver a Dios, ver la gloria de Dios, y ver a la diestra de la gloria de Dios, ver a Jesucristo. Y como decíamos, para alguien que estaba, diríamos, en el campo raso, como decíamos recién, que era uno más de la congregación, al punto de que así mismo lo ubica la Escritura en el capítulo 6, cuando dice en el versículo 1, que en aquellos días, como creciera en número la iglesia, y hago un paréntesis, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Que la iglesia crezca. Y no solamente el número, dice, en aquellos días creció el número, pero también habla de discípulos, ¿no? Es importante, sí, que Dios nos mande gran número, pero tenés que volverte de un número, alguien nominal nada más, a un discípulo de Cristo.
donde se te afianza ahí adentro la comunión, la enseñanza, la palabra, la doctrina, y todo eso te haga un discípulo, estés discipulado por él. Y en medio de ese enclave, diríamos, de esa iglesia bien parada, ¿no? Bien posicionada, una iglesia no decreciente, una iglesia no estancada, una iglesia creciendo en número y creciendo en discipulado. Dice que siendo tanto la tarea que los apóstoles, bueno, acá emerge esa idea inspirada por Dios de los diáconos, ¿no? Entonces los apóstoles dicen, bueno, busquen, versículo 3, busquen hermanos de entre ustedes, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y dice que le agradó, versículo 5, la propuesta a toda la multitud de los discípulos y eligieron a Esteban entre otros. Vos te das cuenta que ya Esteban en este arranque nos deja ver características, ¿no? Algo que vos y yo podemos forjar a nosotros, una continuidad, una perseverancia todos los días, y de ser, ¿por qué no?, como él. ¿Y cómo fue él? Primera cosa, versículo 3. Alguien buscado, ¿no? ¿Ve? Buscad entre vuestros hermanos. Dios te está buscando, ¿eh? Vos sos una persona sobre la cual la mirada de Dios está. Y porque Dios te buscó y te encontró, hoy estás en este lugar. Y Dios te busca cada día para que le busques a Él. Te busca todos los días para que tengas tu tiempo de oración. Y dice que Él entonces, fue uno de los buscados, versículo 3, y buscado entre quiénes, entre la hermandad. Qué lindo, hermano, que seamos lo que somos, hermanos, ¿no? Y que nos comportemos como dentro de una hermandad que estamos, ¿no? Una familia quiere decir eso. Donde realmente nos interesamos los unos por los otros, hay hermandad, hay compañerismo, hay un amor filial y más que filial, un amor ágape, donde nosotros realmente estamos no solamente pensando y viendo por nosotros, sino también por el hermano. Es importante que nosotros nos ingresemos en esa armonía de la hermandad, donde obviamente entonces estaba que acordate, lo que estamos es viendo cómo calificó él, para ver los cielos abiertos, para ver la gloria de Dios, eso que vos y yo queremos, eso que es para vos y para mí también. La importancia de estar colocados donde Dios nos ha colocado, que es en medio de la iglesia, en medio de la hermandad. Y él estaría dentro de la cuenta del listado de aquellos que serían tenidos en cuenta para el diaconado, como te venía diciendo, para los cuales los requisitos eran, primera cosa, buen testimonio. Y el buen testimonio es importantísimo. Ese buen testimonio que vos y yo tenemos que forjar, no solo dentro, sino fuera de la puerta de la iglesia. Es muy importante para Dios, yo lo vi ayer, ahí como que Dios me llevó al Salmo 101, y ahí hablaba justamente de que el salmista le pedía a Dios eso, ¿no? Buen entendimiento y buena sabiduría para él ser y moverse así dentro de su propia casa. El buen testimonio, hermano, es fundamental. Que lo que se testifique, lo que sea el testimonio de tu propia vida, sea algo aprobado, no solo desde el cielo mismo, sino en tu entorno inmediato. Yo ayer estaba, como hacemos mensualmente, en reunión con los líderes de la iglesia, y tema va, tema viene, y algunos temas estábamos tratando en cuanto a lo edilicio del lugar, y la carencia que encontramos desde que entramos en ese lugar, que uno de los 2 baños no lo podemos usar. Hasta el momento, ¿no? Viste que es baño compartido allá, ¿no? Y se pregunta, ¿no? Y si hay, o se pone un portero y a ver si están las damas, bueno, esperan los caballeros. Porque el otro baño, bueno, se encontró con tantos desperfectos que no se usó en estos 6 meses, ¿no? Y alguien me decía, bueno, ¿y por qué no usas eso, pastor, como para pinchar un poquito a los dueños, ¿no? En esto, en aquello y en lo otro? Que vaya que hay además temas que ya lo sabíamos, además, más allá de este tema del baño. Y yo le expliqué, no, mira, en realidad siempre buscamos la buena relación, siempre buscamos el buen trato, no ser peleones, no ser peleadores, no estar buscando y señalando el punto de conflicto, sino ser buena gente. Le digo, ¿sabes? Además, así fui siempre, aun cuando estábamos en el otro local, en 18 de julio también, cuando estuvimos 12 años en lo que era en ese momento el lema de la iglesia, Aliento del Cielo, y también allá habían temas
también edilicios, ¿no? A atender. Y muchos me venían y decían, ¿no? Como que como digo yo, ese zuca, ¿no? ¿Por qué no le reclamas al dueño? ¿Por qué esto y aquello? Y siempre queriendo salir entonces de un ámbito peleador y entrar siempre en un ámbito más bien de armonía. Yo digo, no, vamos a buscar siempre la paz, el buen testimonio. Y al punto que cuando dijimos, bueno, nos vamos de este lugar, el dueño, uno de los más ricos de Uruguay, el dueño de ese local, no sabía cómo decirme para que no nos fuéramos. Se deshacía en intentos de que por favor no nos fuéramos. Es importantísimo tener buen testimonio. Es importantísimo caminar bien en lo recto y ser diferentes a la conducta de los demás, que a veces viene el revanchismo, vienen actitudes que no son las mejores, pero uno como buen cristiano tiene que caminar en lo liso, ¿no? Y evitar toda aspereza y ser una persona de santidad y todo lo demás, que es lo que implica buen testimonio. Algo que tenía Esteban, como que, ¿qué más tenía Esteban? Versículo 3, no solo era de buen testimonio, sino dice, lleno del Espíritu Santo. Nosotros que queremos ver a Jesús, nosotros que queremos ver la gloria de Dios, nosotros que aspiramos ver, y más que en visión, en revelación, la persona de Jesucristo revelada delante de nuestra retina, delante de nuestros ojos, tenemos que ser personas de acercamiento primario a Él, y es a través del Espíritu de Él que Él mismo nos da, que es el Espíritu Santo. Cuando uno está en el Espíritu Santo, está en Cristo. Porque es el Espíritu que Él nos da. Él los bautizará con el Espíritu Santo. Es importante, hermano, que vos tomes ese canal como para vos también. Que vos entiendas que Dios no es religión, ¿no? Que a través de Cristo tenés una vivencia salvadora y reconstituidora de lo que es la reconciliación a través de la sangre preciosa de Cristo, que nos reconcilia con Dios. Pero a través del Espíritu Santo, uno tiene esa conexión y ese engranaje de Dios adentro nuestro que te potencia y te hace una persona tal cual es Dios, porque Dios es Espíritu. Y uno puede ser lleno del Espíritu Santo o estar en la debilidad humana. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, está en poder, porque recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Este era de la nómina de todos los demás, pero era alguien que se estaba llenando de Dios, se estaba llenando de poder, se estaba llenando del Espíritu Santo. Y además dice que en estos requisitos en los cuales él fue hallado, y primero en la lista, versículo 5, cuando hablaba de que eligieron, eran 7 los que eligieron, y él lo pusieron, el Espíritu Santo lo puso en primer puesto, y habla primero de Esteban. También dice que él fue lleno de sabiduría, una persona de buen testimonio, una persona llena del Espíritu Santo, una persona llena de sabiduría. Eso que vos y yo no tenemos, pero Dios nos lo da. Hay una sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que no es terrenal, la sabiduría que no es animal, dice el libro de Santiago, y hasta diabólica. Es la sabiduría que viene de lo alto, la cual da Dios a quien se lo pida. Cualquiera que le pida a Dios sabiduría, Dios te la va a dar. Y es fundamental que tengas sabiduría. Sobre todo, dice el libro de Proverbios, que adquieras sabiduría. Sobre todos tus bienes, sobre todos tus hechos, sobre tu vida, sobre tus resoluciones, sobre tus decisiones, sobre tus respuestas, o tus preguntas, o tu hablar, o tu callar. Todo sea con sabiduría. ¿Sabés que el que sobresalió, siempre lo decimos, ¿no?, en sabiduría fue Salomón? Y porque Salomón fue alcanzado con sabiduría, también lo siguió a él las riquezas, Un hombre súper rico, bendecido, alcanzado, entonces por todo esto, lo cual también se te pega a vos y a mí, porque así como estuvo para Esteban, está para nosotros también. Nosotros que aspiramos lo mejor, nosotros que tenemos acceso a lo mejor como ellos, y dice que habrían de ser estas personas, diríamos, con estas características, pero además aclara, dice, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sabés que es importante que seas una persona con la cual se pueda contar? Ellos querían personas con las cuales se pudiera contar, a quien le podamos encargar trabajos. Eso es fundamental, que seamos una persona útil, que seamos lo que somos, instrumentos útiles en la mano de Dios. ¿Me van siguiendo?
Es importantísimo que no solamente vengamos y que seamos parte y oigamos y recibamos y luego nos vayamos para volver y nada más, que seamos personas útiles a las cuales se les pueda encargar trabajo para el reino de los cielos. Que en ese momento, mira, eran servir mesas, porque habían viudas, habían extranjeros, gente en necesidad que había que atenderlos, de los fondos comunes que ellos manejaban para que se pudiese servir al que no tenía, y en la tarea que hubiera, que en ese caso era esa, estos tenían que estar aptos para la tarea. En estos días se comunicaba alguien conmigo y me dice: pastor, yo quiero ir a la iglesia, claro, hace mucho que no va. Y me dice: yo quiero ir y quiero que me tengan en cuenta para lo que sea, para cualquier tarea, para un mandado igual. Y bueno, ustedes saben que estoy con el auto mío roto. Y bueno, y ayer les decía: no, miren que voy a andar de vuelta con el auto prestado de mi hijo, así que estoy para los mandados otra vez. Estamos para servir en lo que sea, ¿no? Y eso le agrada a Dios, eso que vos estás en disposición, estás dispuesto, y así era Esteban, a quien se le podía encargar tareas. Entonces todo esto, de alguna forma, calificó en Esteban, y lo estaba potenciando y posicionando. Me va haciendo, ¿no? No solamente para la carrera en la cual él estaba nominalmente, terrenalmente en la iglesia, para poder ser un diácono, sino para que viese ese regalo triunfante del cielo que él pudiera ver en su momento, como vio y leíamos hoy, los cielos abiertos, pudiera ver a Jesucristo, pudiera estar delante de la mismísima gloria de Dios, cuando aún en su peor momento, cuando le estaban lloviendo las piedras. Alguien que además nos suma en sus calificaciones, en el capítulo 6 también, pero en el versículo 8, aclara que Esteban, además, estaba lleno de gracia, la gracia de Dios. Eso que te hace ser una persona diferente a lo tosco que siempre fuimos antes. Yo por lo menos era siempre tosco. Y lo sigue siendo, pastor, capaz que sea alguno, ¿no? Pero Dios nos da gracia. Y nos saca de la desgracia también, no juego de palabras. Pero de verdad que la gracia de Dios está sobre vos, en tu semblante, en tu accionar, en ser la persona agradable, cegadora. Así que podés tocar un corazón y ser de bendición y de ayuda, porque para eso Dios te creó. Sos una nueva criatura, lo que fuiste ya fuiste, ahora sos lo que sos, y lo que tenés que seguir en proceso de Dios. Esa gracia, esa manera no tuya ni mía, pero que viene de Dios, porque eso se dice que es por gracia y es la gracia de Dios. La gracia de Dios que estaba también sobre Esteban, pero también potencia más todavía lo que ya estaba en él, en la mención anterior, que él ya estaba lleno del Espíritu Santo, pero además acá aclara en cómo eso se manifestaba y daba fruto, lleno de gracia, pero también de poder, de tal manera, dice, que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Qué hombre desprendido, ¿no? Porque él no era, ya te dije, un apóstol, pero era una persona dada al servicio, daba a la necesidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Que él oraba por los necesitados y Dios los respaldaba. Vos sabés que tenés poder de Dios, ¿no? Llenate de más poder, llenate de más gracia, de más Espíritu Santo, porque la gracia de Dios también está sobre ti, para que también a través tuyo, no de parte tuya, sino de parte del Dios tuyo, se den manifestaciones de grandes prodigios y señales, dice, entre el pueblo. Viste que ya no habla solo de la hermandad, habla del pueblo en general. Y qué lindo, hermano, que vos hagas la expedición, ¿no? Y que vayas y seas un Esteban que realmente salía más allá de los 4 muros de la iglesia y era una persona que oraba por los necesitados, y los prodigios y las señales de Dios lo seguían. Eso es algo que hay que entenderlo como propio. Eso es algo que hay que aplicarlo en lo diario de cada uno de nosotros. Y eso es lo que él hacía. Y eso le trajo algún problema. Claro que cuando sos un comprometido con Dios, levantás la atención del infierno, no solamente del cielo. Pero despreocupate, porque Dios te libra del infierno y Dios te muestra la gloria, ¿sí? En la medida que vos seguís siendo el que puedes ser y seguir siendo y aumentar todavía, que es lo que logró ser Esteban, pero siguió adelante. A pesar que nos cuenta el versículo 12, estamos en capítulo 6, que por ahí, no, versículo 9, habían por ahí unos tales llamados los libertos, y ahora sí, versículo 12, lo trajeron al concilio, tuvieron problemas con él, lo trajeron en juicio delante del concilio de los sacerdotes y demás,
y capítulo 7, versículo 1, dice que el sumo sacerdote le dijo entonces a Esteban: todo esto que te acusan falsamente, lo estaban acusando a Esteban, ¿esto es así? Entonces, él empieza, y quiero que tengas esto como lo que es a partir del versículo 2 en adelante, él empieza a hacer una reseña del Antiguo Testamento en una forma tan completa, pero completísima y compactada como pocas veces en toda la Escritura. Creo que para mí es lo más completo y extractado de todo el Antiguo Testamento en boca de alguien que entonces, ¿qué? Conocía las Escrituras. Se ve que se las leía el hombre. Se ve que esta no se salteaba un solo día en la lectura bíblica. Y se conocía toda la palabra conocida hasta ese momento, que era el Antiguo Testamento. Eso nos habla que algo que entonces él tenía también era conocimiento bíblico. ¿Me va siguiendo? Porque queremos los cielos abiertos, ¿no? Queremos ser del Esteban del versículo 56, que él dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Eso es para nosotros también. Pero venía en este trajín, venía en esto tan maravilloso que conocer la palabra de Dios, algo que nunca dejas de conocerla porque siempre hay más revelación. Siempre hay cosas nuevas, profundidades nuevas, cosas que Dios manifiesta según también el caso y el momento de cada uno. Y eso te enriquece y te habla de parte de Dios, porque la palabra de Dios es eso, es palabra de Dios. Es Dios hablándote, enseñándote y adquiriendo vos conocimiento, quién sabe para cuándo lo vas a precisar. Él ni sabría, capaz que en algún momento iba a tener una situación como esta, que él había tenido que dar cuentas delante de sus propios enemigos y cómo tenía todo el argumento bíblico para defender su posición. Y eso es importantísimo, porque uno conoce y debe conocer la palabra de Dios y comerse todos los cultos, venir sin faltar ninguno, y que tengamos y que podamos también tener acá, como tenemos allá en el centro, cultos de estudios bíblicos, cultos de capacitación, y no solamente cultos, reuniones de capacitación y discipulado, y todo eso, hermano, para que vos estés nutrido y equipado, como decíamos al principio, que la iglesia ha crecido no solo en números, sino en discípulos, y eso, hermano, para cuando no sabés, pero que esté ahí como un legado de Dios que te equipe y te respalde para cuando lo necesites. Porque hay gente que a veces no tiene de dónde echar mano. Le pasan cosas y no tiene ese bagaje de Dios adentro, porque no leyó la palabra, porque no escudriñó, porque no es solamente tarea de la iglesia, ¿no? Y la iglesia está para discipular, claro que sí, pero también vos y yo como discípulos tenemos que buscar al maestro. Tenemos que buscar la palabra maestra de nuestras vidas, que es la palabra de Dios, la cual tenemos que leer y aún más escudriñar con atención, como lo que es la antorcha que alumbra en el lugar oscuro, la palabra profética más segura. Y tenía un conocimiento pleno, ahí después léelo en tu casa, es largo y a la vez no tanto, porque está resumiendo, no demasiados versículos, toda la historia de Israel. Él va desde allá hasta la otra punta. Y tiene un conocimiento pleno, increíble. Si vos querés tener un conocimiento extractado del Antiguo Testamento, tenés que leer Hechos 7. En la boca de quién esto dicho, un diácono. Uno que fue diácono después, pero antes no era diácono, era un hermano más. Era alguien que no era pastor, y no hay que ser pastor, o tener un llamamiento, un ministerio para manejar las Escrituras como tenemos que manejarlas todas. ¿Y por qué esto es importante también, pastor? Porque esto te califica delante de un Dios que te aconseja estas cosas, y si vos sos un interesado por lo bueno de Dios, Dios se va a interesar por vos también. Porque si somos de los que miramos para otro lado y somos irresponsables y no estamos ganando tiempo en las cosas de Dios, entonces claro, luego nos va a alcanzar la necesidad como caminante que termina siempre llegando y alcanzándonos si no estamos nosotros corriendo la carrera que tenemos por delante hasta alcanzar la meta. ¿Me va siguiendo, no? Y este hombre que tenía todos estos calificativos y que bueno, por esto que se le vino arriba, que lo llevaron con falsas acusaciones delante del concilio y todo lo que venimos explicando, dice que este hombre, bueno, provocó, yo diría, más que solamente los infiernos, se encontró y buscó en su manera comprometida de ser con Dios, enemigos, ¿no? Que se le levantaron al punto, mirá el versículo 54, que él se encontró en un momento de una encrucijada tremenda, ¿no? Porque ahora, por esta manera de ser, por esta forma diferenciada de ser, aún
en comparación con sus propios hermanos, el resto de la iglesia. Solo se le parecía más a Esteban el resto de los diáconos, ¿no? Los cuales se eligieron, entre esos 7 él también. Pero él, sobresaliendo y siendo el primero de la lista, como decíamos hoy, lo cual le provocó un momento, versículo 54, de furia. Dice que se enfurecieron contra él en sus corazones y crujían los dientes contra él sus enemigos. Eso que te va a pasar en algún momento, por el simple hecho de que sos un hijo y una hija de Dios. Se te van a levantar los infiernos, te van a querer sacar para un costado, te van a querer aplastar, te van a llover las piedras, porque fue lo que literalmente le empezó a pasar a él, porque dice que lo empezaron a apedrear. Y en esa instancia tan terrible, ¿cómo estaba Esteban todavía? ¿Disminuido, deprimido, triste, abandonado, a un costado? No, seguía como venía. Venía como estaba y así estuvo aún en el peor momento. Versículo 55, pero, como hay una aclaración, ¿no? Pero Esteban no estaba, quizás como muchas veces decaemos cuando viene el momento difícil. No, él seguía como venía, lleno del Espíritu Santo, lleno de Dios. Con nivel alto, no bajo, anímico y de fe y todo eso que espera por nosotros, y más aún que echemos mano a eso en los momentos arduos y difíciles donde el enemigo nos quiere ver aplastados. Pero Esteban, estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? Lo que decíamos hoy, lo que es para nosotros también. Dice, él, ¿dónde tenía puestos los ojos? El problema no, tenía los ojos puestos en el cielo, versículo 55. ¿Me va siguiendo? Ahí tenía puestos los ojos, en el cielo. No en el problema. ¿Y qué vio? Vio los enemigos, vio las piedras que le estaban cayendo, no, vio la gloria de Dios. Y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, lo testificó, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Tremendo En contraposición de lo que le estaba pasando, estaba de una manera la situación, pero él estaba de esta otra manera. Estaba para arriba, estaba para Dios, estaba con la mirada puesta en lo alto. Me van escuchando, ¿no? Como él estaba de una manera tal que él habría de sobresalir y dejar una huella tremenda, ¿no? En esa generación que además lo posiciona no solamente en todo lo que ya dijimos, por esta gloria aumentada y revelada, cuánto, y ya termino, se pareció a Cristo ahora, al que estaba viendo de alguna manera. Porque fue Cristo el que dijo desde la cruz, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oró por sus enemigos. Y ahora se parece a Jesús. Porque aún en medio de todo ese pedregal de lluvia de piedras y de gente enfurecida en sus corazones que crujían los dientes contra él, versículo 6, míralo, de rodillas, delante de Dios. ¿Para qué? Orando. ¿Por quién? ¿Por él? No, dice, por ellos. Dice, no, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¡Qué tremendo! Yo digo, qué parecido a Cristo. O sea, una revelación que se le pegó, una visión, no solamente lo veo que Dios está conmigo, veo que no estoy solo, veo que esto es más que religión, hay una relación tempestuosa de amor revelado y manifestado cada día más, alcanzando lo que nunca había visto de Dios mismo, que es los cielos abiertos y la gloria de Dios delante de sus ojos, y no solamente espirituales, pero cómo esto lo sobrellevó, no solamente a sobrellevar su mal momento, sino además, sí, a ser más como Cristo, a comportarse como Cristo, en la misma condenación humana, pero no de Dios, Él, no tomando revanchismo, no juntando bronca, orando y bendiciendo a sus enemigos, y siendo tal cual Jesús. ¡Qué lindo! ¡Qué manera creciente de ser y existir! No solamente en una personal experiencia con Dios y con Cristo mismo, bajo cielos abiertos, sino aquí en la tierra dejando cada vez un mejor testimonio de quién es Cristo y quién es un verdadero discípulo de Cristo. Yo digo, le pasó de largo, por lo menos en este momento, a los mismos apóstoles. Porque el primer mártir no fue un apóstol. Fíjate bien, fue un hermano que se distinguió en la elección de diaconado, pero que tenía todas las cosas tan bien claras que en el momento preciso de su vida,
el Señor a él se le manifestó de una manera tan clara, tan diáfana, tan poderosa, tan tempestuosa, como lo quiere hacer contigo también. Y que lo veas a él, y que no veas problemas, sino que veas la gloria de Dios. Y veas que Jesús está por vos y a tu favor a la diestra del Padre, a la diestra de la majestad. Y que vos sos una persona cada vez menos como vos mismo y cada vez más como Jesús mismo es. Un amoroso, un perdonador, un alguien que bendice a uno de los que lo maldicen. ¿Cuántos dicen yo quiero ser más como Cristo? Pero Él se te quiere revelar más, hermano. Cerrá tus ojos y mira tu rostro. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.